Candy. Cómplices. Epílogo. Y yo que creí nunca tendría la dicha de cargar otro bebé en mis brazos que llevara mi sangre. Este precioso bebé ha llenado con su llanto esta casa de felicidad, de alegría y dicha. No puedo contener las lágrimas de emoción. Los recuerdos llegan a raudales y me estremecen. Arrullo entre mis brazos a mi nieto, mientras mis ojos se aguan al ver cómo mi hijo no se separa del amor de su vida. Ni el médico pudo disuadirlo de quedarse afuera tras la puerta aguardando las noticias. Si el genial médico antiguo jefe de Candy supiera que ellos ya estuvieron demasiado tiempo separados, no los vería como si fueran dos bichos raros, asombrado de cómo se complementan el uno al otro. Siguen atendiéndola mientras la asean. Terry no se aleja de su lado. No sé qué tanto le dice al oído, pero veo cómo ella sonríe débilmente. Cuánta alegría hay en sus ojos, cuánto amor, cuánta ilusión, la que alguna vez tuve yo. Si alguien me lo hubiera contado, nunca lo hubiera creído. Por muchos años juré que yo solo había significado un amor pasajero, una muchachita tonta a la cual fue fácil de asombrar y engañar, tan estúpidamente enamorada que creyó en todas las promesas, en todas sus palabras de amor. Cuánta culpa sentí luego al vivir la verdad, cuánto daño en el alma que solo pude superar haciendo un mayúsculo esfuerzo por odiar a quien me trató así, como una muñeca, pero de trapo. Debo confesar que nunca reuní el suficiente odio para matarlo dentro de mí. Nunca pude, y ahora sé por qué. Si no fuera por Candice, por mi hijo,
y por ese amor tan grande que no dejaron morir, yo nunca sabría que estuve todo el tiempo equivocada y que a veces, contra el destino, nada se puede hacer. Me alegro tanto que ellos hayan logrado vencer las pruebas que se les presentaron. El cómo después de tanto tiempo y de tanto camino recorrido, volvieron a estar juntos. En cuanto Terry descubrió que ella estaba esperando un bebé, la llevó al altar. Solo ellos dos, sin avisarle a nadie, una íntima conexión, un discreto entretenimiento, como lo habían mantenido mientras estaban separados. Se casaron, pero como dijo Candy, había entre ellos muchas cosas que aprender, que saber el uno del otro. Terry se mudó de inmediato con ella, pero se mantuvo alejado sin reclamar derechos matrimoniales. Candy cuenta que él se volcó en enamorarla de nuevo, si es que acaso fuera posible estarlo más. Mi hijo se mudó a la habitación contigua de la principal y convivieron como novios. Dejó pasar los días, las semanas y un par de meses mientras se acostumbraban a vivir juntos, a adaptarse a sus mundos. Candy no dejó la pequeña clínica. Terry la llevaba y la recogía al acabar el turno. Daban largos paseos por los alrededores. Charlaban demasiado. Candy le contó sus aventuras después de que él dejó el colegio. Incluso también hubo tiempo de que yo escuchara esa historia. Es increíble lo que esta mujer era capaz de hacer, enfrentando la vida con miedo, pero con infinita fortaleza. Mientras yo asombrado escuchaba la historia de cómo sin dinero y siendo polizón en un barco de carga volvió a América. Sentados cómodamente en la terraza, mi hijo reía de buena gana ante sus locuras e incluso le hacía enfadar con comentarios jocosos, lo cual me parecía muy tierno el ver cómo se trataban el uno al otro. Candy me comentó que ahora Terry se reía de ella mofándose y gastándole bromas de sus aventuras adolescentes, pero la primera vez que se lo contó, después de reírse y guardar silencio un momento, la tomó entre sus brazos, apretándola fuertemente y dijo: "Estoy feliz, tan feliz y agradecido de que nada malo te haya pasado. No te atrevas ni vuelvas a irte de mí sin decir a dónde vas". Ese era mi hijo, el mismo apasionado que su padre. Cuánto lo amaba, a ambos. Me sorprendía que ellos no pensaran en las habladurías o en los chismes. Stratford-upon-Avon era un lugar bastante tranquilo, la zona en donde vivían aún más, un perfecto lugar para criar una familia. Seguramente la compañía teatral regaría rumores sobre el repentino casamiento de su director, pero en nuestro mundo este tipo de situaciones era solo excentricidades de los artistas como nosotros. Nadie le daba demasiada importancia. Todos estaban más ocupados en escalar en un puesto o papel que discutir la vida privada de su ahora director, por obvias razones, conociendo el carácter reservado y difícil bien conocido de mi hijo. Lo mantenían lo más posible en el bajo perfil, más aún cuando Candy se gana con su bello espíritu a la persona más reacia. Veía su complicidad y la forma en cómo se entendían sin palabras. Cuando alguna situación ocurría, ellos la manejaban maravillosamente. Estaban hechos el uno para el otro, cómplices de su amor totalmente. Después de 2 meses de cortejo,
por parte de mi hijo. Al fin Candy le pidió que compartieran la habitación. Durmieron juntos por segunda vez. La chispa instantánea convirtió su lecho en una hoguera, estoy segura. Bebieron el dulce y apasionado néctar del amor en un escandaloso y divino trío. Ellos dos y su feliz hijo, feliz de tener a sus padres unidos y amándose. Al menos creo que eso lo transmitimos a Terrence, su padre y yo. Nunca dejamos de estar unidos, ni siquiera a punto de que él naciera, amándonos desesperadamente cada vez con más ardor, con más morbo por estar encinta. Richard amaba verme desnuda y llena de la encarga, y él cargando a su hijo en mi enorme vientre. Jamás sentí una pasión tan arrolladora como aquella. Jamás sentí tanta felicidad ni tantos deseos de galopar lo más salvajemente posible sobre él para que le quedara claro que yo le amaba, igual a pesar de ser inexperta, ávida de aprender de mi maestro. Cuánto creía en la palabra de su padre. No llenaba mi alma de sentir su amor y de entregarle sin reservas ni pudor el mío. Cuando faltaban 4 semanas para el alumbramiento, Terry me llamó pidiendo mi presencia, y estos últimos días he sido testigo de su felicidad conyugal, de su éxito profesional como director de la compañía shakespeariana más prestigiosa del mundo. Mi hijo es feliz y el verle realizado me enorgullece. Antes de salir a la cena de Año Nuevo en la compañía Stratford, estando listos para marchar, Candy sintió una pequeña contracción, pero no le tomó importancia. Venían sucediendo los últimos días, era normal. A punto de subir el automóvil, ella no pudo dar un paso más. Bajamos del coche y regresamos a la casa. Ella insistió en que trajeran al médico. No quería ir al hospital. Decidió dar a luz en su casa. Terry estaba preocupado, pero accedió al deseo de su esposa. Fue por el médico y después de algunos angustiosos momentos antes de que las manecillas marcaran las 12 de la noche, y con el último toque de campanas, anunciando el nuevo año, este hermoso bebé que tengo en brazos, mientras sus padres se juraban amor eterno, vino al mundo, justo el mismo día en que se conocieron, 31 de diciembre. Me pregunto qué clase de piedra preciosa mandará montar usted, pequeño caballero, cuando encuentre el amor de su vida. Dije al bebé que me miraba a punto de llorar porque necesitaba los brazos de su madre. Justo cuando me encaminaba hacia el lecho donde mi nuera más tranquila reposaba, el bebé soltó el llanto. Se lo entregué rápidamente y con toda la ternura y amor del mundo lo recibió, sacando por instinto su pecho sin pena alguna y ofreciendo al hambriento chiquillo que chupeteó con ímpetu, tranquilizándose al momento. Eleanor. Sí, Candy. ¿Usted nunca estuvo enterada de lo que significaba ese joyero? No, no lo sabía. El padre de Terry nunca me lo dijo. Ella intentó decir algo, pero no había nada que decir. La detuve porque era algo incómodo para ella tratar de hacerme sentir mejor en una situación que no tiene remedio. De no ser por ti, nunca lo hubiera sabido. Terry tampoco tenía forma de saberlo, Candy. Sí, lo sé. Se sorprendió mucho en cuanto le mostré la carta del restaurador de joyas y supo el significado específico del joyero. No podía creerlo, ni yo tampoco. Podía creer cómo fue que todo esto sucedió. Cómo fue que él quiso que yo lo tuviera
y me lo hizo llegar premeditadamente por conducto de algo. Yo le entregué ese joyero porque siendo un Granchester de sangre debía tenerlo más que yo. Su padre me lo regaló justo cuando él nació. Me dijo que era una joya familiar y que había estado en ella desde hacía mucho tiempo. Deseaba que yo la tuviera, pero nunca me dijo la verdadera razón. Después, cuando nos separamos, él no me lo pidió, ni yo tampoco hice el intento por devolvérselo. Sabía que era una joya importante para su familia. Me lo dejó muy claro. Quizás con el pretexto de venir a buscarlo él. Y yo tendríamos oportunidad de hablar, pero nunca sucedió. Después quise muchas veces deshacerme de él, pero algo lo impedía. Sentía que no era mío, que lo correcto era entregárselo a Terrence. Y cuando me reconcilié con él, gracias a ti, cuando recuperé a mi hijo y nuestra relación se fue volviendo un poco más cercana, se lo entregué. Le dije que ese joyero le pertenecía a él. Al principio estuvo renuente, no quería nada que viniera de su padre, pero lo aceptó. No tenía idea de que lo había subastado. ¿Cómo es el destino, verdad? Ese joyero llegó a mis manos por Albert. Terry dice que supo de la leyenda de los joyeros de Damasco cuando lo llevó para que lo calificaran y ver si podía formar parte de la subasta. Le sorprendió mucho el origen real de estos bellos objetos, una leyenda de amor. Luego vio a Albert en la sala el día de la subasta y dijo al subastador que solo aceptaría la puja dada por William Albert Andre. Si él no pujaba, no aceptaría la de nadie más. Terry dice que la puja fue emocionante, que por un momento pensó que el subastador había cometido un grave error al haber llevado más alto la oferta, pero al final William venció. Se aceptó la elevada oferta hecha por él con la esperanza de que llegara a mis manos, movido por la leyenda, y así fue. La suma que recibió a cambio no la esperaba, estaba más allá de sus expectativas. Terry me contó que el subastador había hecho muy bien su trabajo al crear ese ambiente de tensión y competencia. Dice que no creía que ese joyero valiera tanto. El subastador le dijo que valía eso y mucho más, refiriéndose a la antigüedad y de dónde provenía, que si estaba seguro de querer deshacerse de él. Incluso me confesó que dudó, pero al ver a Albert ahí, pensó en mí y que si tenía suerte ese joyero de leyenda árabe podría llegar a mis manos y que yo podría guardar en él algo nuestro, sembrando así alguna esperanza. Vi cómo las lágrimas de Eleanor surgían tiernamente hasta ante nuestra historia de amor con el joyero. Guardé en él todas nuestras cartas, nuestros recuerdos. ¿Cómo iba a imaginar que yo sería Fallira, guardando las pistas de los pasos de mi querido soldado? Sí, es realmente increíble, Candy. Ahora este joyero ostenta una hermosa esmeralda adornando la tapa, con las letras de sus nombres engarzadas debajo. La letra de su nombre también está, Eleanor. Sí, debajo de una perla negra, un amor imposible. ¿Aún lo ama, Eleanor? Nunca he dejado de hacerlo. En ese preciso momento llega mi hijo a la habitación después de despedir al médico. Al fin pude felicitarlo y abrazarlo. Los dejé en su intimidad para que juntos pudieran disfrutar de este bello momento. Les deseé buenos augurios y les bendije con mi amor de madre. Luego me dirigí a mi cuarto. De un cajón saqué aquella carta que había llegado a esta casa con la explicación del origen del joyero de Damasco.
que ahora pertenecía a Candice. Ella tendría que entregarlo a su primogénito para que siga con la tradición. En algo estaba de acuerdo. Aquel joyero simbolizaba el amor verdadero, eterno e incondicional. Pero el amor de dos amantes a veces, por más que se aman, no se puede realizar. Cosas del destino. Al menos mi hijo pudo desprenderse de lo que se supone se esperaba de él y construir el suyo propio junto a una mujer que era su contraparte perfecta, su cómplice en el amor. Volví a leer mientras mis lágrimas resbalaban. El amor es tan grande que simplemente no se puede morir, aunque intentemos día a día el hacerlo. Espero cada noche él pronuncie mi nombre como yo pronuncio el suyo. Richard. Muy estimada y respetable señora, espero que se encuentre bien. Después de haberle saludado, es mi intención cerciorarme de que usted esté complacida con el trabajo realizado. Esmeré personalmente en su joyero a petición de Mr. T.J.G. Quiero hacer de su conocimiento, señora mía, que con cada trabajo que se me confía, realizo una detallada descripción de la obra que se pone en mis manos y del trabajo realizado en ella, como garantía de que su prenda fue tratada en absoluto cuidado y seriedad. Hice la limpieza de los engarces antes de colocar la tapa. Tuve a bien desmontar las joyas y limpiar el metal a profundidad muy delicadamente. Mi sorpresa fue tal al ir desmontando una a una de las piedras preciosas que adornan la caja de su joyero. Hice un diagrama con la figura de la tapa a grosso modo para identificar cada piedra preciosa en cada engarce y no equivocar el lugar donde estaba originalmente. Luego empaqueto cada joya por separado para su posterior limpieza. Algo bastante curioso ocurre con su joyero, señora mía. Usted me comentó que este joyero fue regalo de su esposo. Tanto usted como el señor T.J. me confirmaron que él no es su marido. Disculpe el señalamiento, pero se debe a lo siguiente, querida señora Andre. Al usar el líquido limpiador y raspar el fondo del engarce con cuidado para impregnar bien el líquido, justo en el centro donde debe ir montada la joya me topé con algo desconcertante. Un trabajo tan fino que me ha dejado maravillado. Bajo cada montura hay una pequeña placa con dos letras engarzadas. Son imperceptibles a simple vista. Tuve que usar mi ojo de aumento para poder ver con exactitud qué eran esas curiosas líneas en el fondo. En el diagrama que le agrego, las plasmé tal como están en la tapa de su joyero. Cuando yo contaba con unos 30 años de edad y mi abuelo era el propietario de esa tienda de antigüedades, que ha estado en mi familia desde varias generaciones atrás, recuerdo que en una ocasión un joven elegante caballero llegó un día con una caja. Pidió expresamente que lo atendiera mi abuelo. De inmediato reconocí el escudo royal en el carruaje. El heredero al Gran Ducado de Granchester estaba frente a mí. Pregunté a mi abuelo si le conocía
puesto que se hablaban con amabilidad. Mi abuelo me contó que efectivamente Richard Granchester había venido a confiarnos una de las joyas familiares, un joyero de Damasco. He de ser sincero, nunca lo vi. Esos trabajos realizados a la realeza, mi abuelo siempre los trabajaba por separado y en total anonimato. El abuelo nunca habló de ello. Quizás por eso se le confiaba la reparación de las joyas reales, incluso era llevado con su instrumental a palacio. Esa es la herencia de esta casa de antigüedades, señora Andre. Este joyero, que ahora es suyo, perteneció a la real familia Granchester por generaciones. Que como lo sé con tal seguridad, es por las iniciales grabadas debajo de cada una de las joyas, siguiendo un orden específico, como si fuera una especie de enredadera, a través de la tapa que solo se aprecia con exactitud en un diagrama hecho a mano, y no en la tapa que pareciera no tener sentido de orden. Esas letras son las iniciales de los nombres de todos los matrimonios Granchester. Las últimas iniciales son R y E, y encima de ellas va la perla negra que se desprendió cuando usted me la trajo. No hay margen de error, mi querida dama. Los nombres coinciden con las parejas en la familia Granchester en el árbol genealógico que tiene mi abuelo en su oficina, excepto el último, el del actual duque de Granchester. El nombre de la gran duquesa de Granchester no empieza con la letra E. Es el mismo joven que vino una vez a esta tienda, a quien yo personalmente atendí. Por último, para cerciorarme, pregunté a mi padre y efectivamente me contó la historia del joyero de Damasco y la historia de este joyero en particular, que ahora es suyo. Es una joya que ha pasado de generación en generación dentro del linaje de los Granchester. Está tan asombrado como yo al enterarse que ha cambiado de dueño. Los barones Granchester tenían por tradición entregar ese joyero a su prometida antes de la boda como un juramento de amor eterno, agregando una joya a la tapa y las iniciales de sus nombres enlazados debajo de ella. La tradición, según mi abuelo y mi padre, marcaba entregarlo al siguiente varón en sucesión del ducado para que siguiera esa tradición. Desconocemos la mecánica. Imagino que como producto de ese gran amor, debía seguirla como testimonio de los eslabones que dan vida a las siguientes generaciones. Señora Andre, tiene usted en sus manos una verdadera joya con una gran tradición de amor y de valor excepcional. Esta es la historia detrás de este joyero que ahora posee. No se deshaga de él nunca, sin importar cómo fue que llegó a sus manos. Respetuosamente, Arnold F.H.J. Volví a doblar la carta que amablemente Candy me obsequió y la guardé en el sobre. En latín la palabra perla significa único. Simbolizan la modestia, la pureza y la unión feliz, por lo que son consideradas el regalo de boda ideal. Pero si hacemos caso de las leyendas, nunca debes llevar perlas, ya que son consideradas como un infortunio para los enamorados. Y para los casados, llevarlas significa mar de lágrimas. ¿Será por eso que encima de nuestros nombres montaste una perla negra, Richard? En el fondo sabías que tú y yo nunca podríamos estar juntos. Sin embargo, desafiaste a tu estirpe al plasmar mi nombre junto al tuyo.
Ahora sé con toda certeza que soy tu único amor. Al final tú me diste el regalo más bello de mi vida, un hijo maravilloso y ahora una familia. Te amo, Richard. Candy, ¿eres feliz? Por supuesto, Anthony. Vivo con la persona que amo. Recordar tan vívidamente mi sueño y sonreír, sé que Él cuida de mí. Las cosas que he vivido, lo perdido y lo ganado, luz y sombra. No todo es sombra. No todo son lágrimas agridulces. Las separaciones han dejado de ser un estigma en mi vida. Si enfrento la vida sin miedo, a la vuelta de la esquina, me veré envuelta en el abrazo de un reencuentro maravilloso. Contenta con mi vida y mis decisiones, perdonándome por mis errores, sigo hacia adelante sin ninguna sombra en mi alma. Vuelvo a guardar mis amados recuerdos en mi joyero. La luz del día muere llenando de sombras el estudio. De pronto, la puerta se abre bañando de claridad mi silueta. Candy, ¿qué haces con la luz apagada? Me vuelvo con una sonrisa, las emociones a flor de piel por haber dado un paseo intenso por los recuerdos. ¿Cómo es que no escuché el auto llegar? Me levanto de la silla y voy a su encuentro. Cómplice de mis sentimientos, Terry acorta la distancia de inmediato. Bienvenido.私は明日が好き素敵なことがありそうで私は明日が好きキラキラ私を呼んでいるキャンディーキャンディーキャンディーキャンディ私は明日が好き優しい人に会いそうで私は明日が好き